Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias porque te hemos alabado, Señor, te hemos adorado, Dios mío. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu presencia, Señor, en alabanza, en adoración, Dios mío, exaltando tu nombre, Padre Celestial. Dios mío, ahora te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa palabra, Dios mío, necesitada en esta hora, Dios mío santo. Que estemos atentos a ella, abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, y permite que podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado Servir las mesas. Si yo les digo esta palabra, servir la mesa, ¿le viene algún texto, algo que ha acontecido en la Biblia que quizás diga, puede ser que hable de esto? Se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un momento donde tienen que tomar una decisión porque lo que está aconteciendo en ese momento les lleva a reunirse y tener que delegar una responsabilidad en diferentes personas. Quiero que me acompañes en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6. Están comenzando a predicarse el Evangelio, los discípulos, los encargados, están llevando esa labor en toda Jerusalén en ese entonces. La gente sigue creciendo, se están convirtiendo, están aceptando al Señor, hay un despertar en Jerusalén. Y si leemos en el capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y estas son las características que tienen que tener estos 7 varones, estos hombres que van a elegir para servir las mesas. Dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense ustedes que una de las cosas que está demandando los discípulos para servir las mesas, atender las necesidades en aquel momento eran 3. Buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No cualquier persona van a elegir y van a seleccionar para que puedan atender la mesa. No. Tienen que ser personas consagradas, dignas, personas que den testimonio realmente la labor que están haciendo y ejerciendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque a medida que estén atendiendo las necesidades, las personas que se van a acercar en medio de esas necesidades se van a dar cuenta de que ellos son diferentes, de que marcan la diferencia en medio de tantas personas. ¿Y cómo van a marcar la diferencia? Porque son hombres de buen testimonio. Nadie tiene que levantar ninguna excusa o algo contra ellos porque han sido de buen testimonio. Aparte de ello, son llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo llenos del Espíritu Santo? O sea, que se dejan guiar de la voluntad de Dios. Prevalece la voluntad de Dios en la vida de ellos. Y llenos de sabiduría. Sabiduría. 3 cosas que demandan los apóstoles a estos 7 varones que van a comenzar a servir las mesas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es la función que se nos ha delegado a nosotros como apóstoles. Llevar el mensaje y orar por la labor, por la misión, por lo que se está llevando a cabo en ese momento. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense, aquí habla de uno. Quiero que presten atención y se queden con este nombre, Esteban. Y ya le agrega algo a Esteban. No solamente era lleno del Espíritu Santo, sino que dice que era lleno de fe.
Esto es tremendo. Cuando empezamos a leer esta porción que estamos leyendo ahora, las características que más prevalecen en todas ellas es hombres llenos, ¿verdad? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu. Ahora agrega algo más a Esteban y le dice lleno de fe. Dice a Felipe, quédense con este otro nombre. Felipe, después dice a otras personas y dice Procoro, Nicanor, Timón, Pamenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, hubo un despertar, un avivamiento en ese momento en Jerusalén tremendo, que aún los sacerdotes de aquel momento, dice que estaban creyendo, se convertían a lo que estaba pasando en ese lugar. O sea, era algo extraordinario. Incluso esos diáconos que iban a empezar a servir en las mesas, que iban a atender a las necesidades, eran hombres llenos espiritualmente. Algo tremendo, algo especial, algo bonito estaba aconteciendo y estaba pasando en medio de todas esas personas que estaban en Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. En el capítulo 6, versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, oye, vuelve a decir algo diferente. Ahora dice lleno de gracia y lleno de poder. Hermano, esto es tremendo. Si tú te pones a ver las características que tenían, entonces era llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia y llenos de poder. Este hombre estaba lleno por completo. ¿Cuántos tienen esa llenura? Ya quisiera yo poder decir, soy lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno. Creo que es una de las cosas que deberíamos de orar para que el Señor nos llene, nos dé la plenitud de cada una de estas características. Porque lo determinaban estos hombres. No eran cualquier persona. Y sin embargo ellos estaban sirviendo la mesa y atendiendo las necesidades. Y eran hombres completos, llenos espiritualmente. Que yo leía y yo decía, Dios mío, pero tanta llenura había en ese lugar, en estos hombres. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros como creyentes el ser llenos también? El ser llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, Dios mío, llenos de tu Espíritu Santo, que pueda prevalecer tu voluntad en nuestras vidas, que todo lo que nos guíe seas tú a través de nuestras vidas y tomar decisiones correctas gracias a la llenura de la sabiduría que has puesto en nosotros, llenos de poder, el poder que viene de parte tuya, llenas de tantas cosas que nos ayudarían a llevar una vida diferente en estos tiempos tan difíciles. Pero ¿cuánto deberíamos de pedirle al Señor el poder ser lleno? Dice, seguimos, 8, Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, que vemos que Esteban no se quedó solamente sirviendo las mesas. Vemos que Esteban se dejó usar como un instrumento de Dios en medio de las necesidades. Claro que sí, vio que en ese momento se le abrió la puerta porque fue seleccionado entre un grupo de personas para poder servir la mesa y él se ofreció, estuvo dispuesto a trabajar en esa obra, como es la actitud que debería de haber hoy por hoy en los hijos de Dios. Tener una actitud de poder servir en la necesidad y en el área que sea conveniente. Heme aquí. Pastor, ¿necesitas a alguien? Cuente conmigo. Pastor, si hay alguna necesidad en el área que sea que yo pueda ayudar, quiero que sepa que mi teléfono, mi número me puede llamar cuando quiera. Pero solamente queremos el número o la atención del pastor cuando tenemos necesidad. Si estoy pasando una necesidad, un conflicto, un problema, quiero hablar con el pastor. Pero ¿por qué no nos acercamos al pastor para ofrecernos para las necesidades que pueda haber en la iglesia o en cualquier área? Este hombre lo aceptó, pero no solamente él, sino 6 hermanos más juntos con él. 7 hombres juntos trabajando en una labor que se le encomendó en aquel momento. Pero gracias a esa labor que se le encomendó, Esteban siguió creciendo, no se quedó ahí. Y dice que empezó a hacer señales, que empezó a hacer cosas extraordinarias en medio de las personas. Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiere decir que la gloria de Dios se derramaba a través de la vida de Esteban, un hombre que comenzó sirviendo las mesas. Vamos a seguir, versículo 9. Entonces
Se le levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vieron que era un hombre que la gente le seguía, que tenía conocimiento, que era diferente. Y entonces comenzaron a debatir con él su creencia, en lo que él creía, en lo que él pensaba. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No era él como la persona, como carnal. El espíritu a través de él hablaba. El Señor a través de él se manifestaba. Y tenía una sabiduría extraordinaria. Esa sabiduría que nos dice la palabra que el más vil, el menospreciado, aquel que nadie quiso, el que el mundo desechó, yo he escogido para avergonzar los sabios de este mundo. Esa palabra extraordinaria que el Señor ha dado a sus hijos, a los que verdaderamente creen, a los que verdaderamente oran y buscan y escudriñan la palabra, el Señor derramará sabiduría sobre ellos, donde avergonzará aún a los sabios de este mundo. Porque viene de parte de Dios, no hablamos con sabiduría humana. Pablo lo decía, hermanos, y una de las cosas que procuro no hablar con mi conocimiento, con lo que sé, sino procuro menguar para que el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios sea impartida en vosotros, que es Cristo. Eso era, y se enfocaba en predicar y hablar de Cristo. Y entonces estos hombres se sorprendían de ver la sabiduría con la que hablaba este hombre. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y dice, y soliviataron, o sea, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vuelven a hablar de Moisés, se enfocaban mucho en Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, algo diferente. O sea, ustedes están diciendo que este hombre, están escuchando lo que están hablando, un falso testimonio, porque no era así. Y ustedes me están diciendo que este hombre está hablando contra las cosas de Dios, contra Moisés, está blasfemando, pero ellos se están fijando que la apariencia, o sea, el rostro de este hombre es diferente, es como la de un ángel. Pero ellos estaban hablando mal de lo que estaba diciendo Esteban. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 7, que no lo vamos a leer, es donde Esteban da un discurso, porque se presenta ante el concilio y le dicen, defiéndete, a ver, ¿qué tienes tú que decir en contra de todo esto? Hermano, una predicación extraordinaria. Comienza Esteban a hablar desde Abraham, pasando a Abraham, Isaac, Jacob, sobre los hijos de Jacob, y habla de Moisés para que les quede claro que él no blasfemó contra Moisés, sino que él tiene conocimiento de cada una de las palabras que ha dicho. Y que estos hombres han mentido, y comienza a exponer una predicación extraordinaria en la cual no había de dónde agarrar o decir, este hombre está diciendo mentira. No. Todas las palabras que Esteban empezó a pronunciar en ese momento eran correctas. Eran palabras que estaban basadas en la palabra. Y después que da este sermón tremendo, en el capítulo 7, versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que resistís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Claro, cuando da este discurso y los exhorta, podía haber pasado como les pasó a Pedro. ¿Se acuerdan el discurso de Pedro? Dice que se sorprendieron.
Se sorprendieron de tal manera que le decían a Pedro, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué error hemos cometido? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, porque fueron tocados por el poder de la palabra. Esteban también hace lo mismo, da un discurso extraordinario, da un sermón tremendo, los exhorta para que entren en convicción a través de la palabra. Pero sin embargo, fíjense ustedes lo que dicen estos hombres. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se enfadaban, enojados. Es que claro, la palabra de Dios tiene dos cosas. Cuando tú compartes y predicas el mensaje de Dios a cualquier otra persona, esa persona puede entrar en convicción a través del Espíritu Santo y ser quebrantado, o esa persona puede encontrarse en decirte, eres raro, no entiendo, no quiero escucharte, no quiero saber nada de ti, incluso dejar de hablarte. Dos comportamientos diferentes. O te acepta o te rechaza. No hay un término neutro, no hay alguien que diga, bueno, no sé. No, son los dos y aquí los vemos reflejados. Vemos un grupo de 3,000 personas en el primer discurso de Pedro que se convirtieron por la palabra escuchada, pero después vemos otro grupo de personas realmente con un corazón de piedra que no quieren aceptar la palabra de Dios, sino al contrario, dice que se enfadan, crujen los dientes de enfado contra él. Versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ustedes imagínense esa escena. Esteban hablando, compartiendo, predicándoles, hablándole del amor, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres no podían aceptar lo que decían y aún así dice que ve los cielos abiertos y ve al Hijo centrado a la diestra del Padre. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y muchos sabemos quién es este joven, quién es este personaje que por primera vez es nombrado en la Biblia. Saulo dice que sus capas, antes de seguir apedreando, las arrojaban, las ponían ahí en los pies de Saulo para seguir apedreando a Esteban. Dice versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En pocas palabras, murió. Fíjense, es un hombre que comparte, que predica el mensaje, que no comienza a rehusar y decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué si estoy haciendo tu voluntad? ¿Por qué si comencé sirviendo las mesas? Empecé a predicar la palabra de Dios, se empezaron a ver señales, prodigios, Dios mío, tú me usaste grandemente. ¿Por qué ahora me están apedreando? ¿Por qué ahora me encuentro en esta situación? No. Él no se puso en esa actitud, sino al contrario. Dice que los ojos fueron abiertos espiritualmente y vio la gloria de Dios. Es que una persona, para que vea la gloria de Dios, no puede haber en su corazón una queja, sino al contrario, tiene que ser un adorador, cualquiera que sea tu situación o lo que estés pasando, sé un adorador para que puedas ver la mano de Dios y la gloria de Dios a pesar de la circunstancia en la que estemos viviendo. Da igual la situación que estemos viviendo, Dios sigue siendo Dios. Amén, hermanos. No importa, o sea, a mí no me va a determinar la situación en la que esté viviendo, si soy o no soy. Yo soy un hijo de Dios en la situación que esté, en el lugar que esté o con quien esté. Sigo siendo un hijo de Dios. Él sabía que era un hijo de Dios. Él sabía que era llamado por Dios. Él era convencido, tenía la convicción de que nuestro Señor Jesucristo habría pagado el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y a él le daba igual si tenía que servir al Señor atendiendo las necesidades. A él le daba igual si él tenía que predicar el mensaje a través de muchas personas con corazones endurecidos, iban a ser señalados o quizás iba a ser encarcelado o pase lo que pase, él le daba igual. Y él se vio en la situación de que él decía delante de tantas personas, yo creo que este es lo último momento de mi vida, pero no me voy a quejar. No me voy a quejar. Al contrario, bienaventurado soy cuando por mi causa, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen, digan falsos testimonios, siéntense bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados?
¿Sabes la consecuencia que quiere recibir eso, verdad? ¿Sabes la consecuencia? Jesús dijo, bienaventurado eres. ¿Cuándo? Cuando os vituperen, cuando levanten falso testimonio, cuando dejes que tu familia o tus amigos te dan la espalda, cuando puedas perder un trabajo por causa del evangelio, cuando te sientas en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque has decidido seguir a Cristo y punto. El Señor dice, esa actitud te va a llevar a ser bienaventurado, dichoso, rico espiritualmente, en pocas palabras. Pero queremos ser bienaventurados, pero no pagar el precio. Y este hombre estaba pagando el precio de haber predicado el evangelio en ese lugar, de haberse expuesto delante de hombres importantes en una sinagoga y predicarles. Les llevó a ponerse ahora delante de ellos y todos con piedras arrojándoles. ¿Sabes qué es morir apedreado? Si es que nos cae una piedra en el dedo y damos gritos como si se nos cae el mundo, del dolor que sentimos. Imagínate que todos te estén lanzando piedras hasta que puedas morir. Es un dolor tremendo. Pero él no se quejó, él no gritó, sino que cuando nosotros leemos las Escrituras, el Señor puso una gracia tan extraordinaria en Esteban que yo creo que él no sintió dolor. Él no sintió dolor, lo que estaba era viendo la gloria de Dios. El Señor ya le estaba diciendo, Esteban, bienvenido, bienvenido, estarás con nosotros aquí en el paraíso. Y él estaba viendo la gloria de Dios, porque la gloria de Dios él la estaba viendo de tal manera que dijo, Señor, no le tomes en cuenta lo que han hecho. No le tomes en cuenta. Aún así, pidió por ellos. Eso solamente lo hace el amor de Dios. Eso únicamente viene de parte de Dios. El primer mártir, la primera persona que muere por causa del evangelio. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, ¿saben quién es Saulo? Acaban de nombrarlo, aquel joven en el cual ponían las capas en los hombres que iban a apedrear, ponían en sus pies. No era cualquier persona, un hombre muy importante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que hubo una gran persecución. ¿En dónde? En Jerusalén. Y tuvieron que esparcirse, irse a Samaria y a Judea. Pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Esto lo dice en el 8, capítulo 8, versículo 1. Pero si tú te vas ahora, vamos a invertirlo, y si decimos capítulo 1, versículo 8, ¿sabes qué te dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Lo dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora cuando invertimos nuevamente el versículo y ponemos ahora el capítulo 8 y el versículo 1, dice que el Señor tuvo que permitir que uno de sus hijos, Esteban, pudiera morir así como en la condición que murió, para que la iglesia se esparciera. La palabra estaba dicha, pero el Señor tuvo que permitir esta situación para que se cumpliese. Y hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos ha llamado sí o sí, para que se cumplan en nuestras vidas, pero a veces queremos llevarlo a nuestra manera, a la forma que pensamos que es la correcta, y nos equivocamos. Y en ese error nos acarrea consecuencias. Y muchas veces terminamos incluso desobedeciendo la palabra de Dios o desobedeciendo lo que el Señor nos manda, y eso nos acarrea consecuencias. Y el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, permite situaciones en nuestras vidas para que volvamos, para que retomemos, para que perseveremos y sigamos en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor permitió esta situación para que entendieran que el poder que habían recibido, que era el Espíritu Santo que descendería sobre ellos, no era solamente para que se quedara en Jerusalén. No. Les dije que se tenía que ir a Judea, a Samaria y a cualquier parte de la tierra. Pero veo que están ahí. Y cuando acontece esto, entonces sí se esparcen. Comienzan a huir a diferentes lugares. Empiezan a predicar en diferentes lugares. Y sabes, el Señor no nos ha permitido a nosotros conocerle para que se quede solamente en 4 paredes este conocimiento.
El Señor nos ha llamado a nosotros a ir también a cualquier parte que nos encontremos para predicar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y Él va a permitir circunstancias en nuestras vidas para que también en esos lugares donde estemos prediquemos el Evangelio. Y quizás va a permitir enfermedad. Señor, ahora, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? Esto que no sé, para que tú te puedas mover entre personas, entre doctores, entre personas importantes y le prediques el Evangelio. Para que puedas acceder a ciertos lugares que si vas a pedir permiso no te los dan. Pero yo voy a permitir ciertas cosas en tu vida para que puedas acceder y entrar y pueda hacer luz en medio de tantas tinieblas. Y también va a abrirse puertas que decimos, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué este viaje? ¿Por qué esta llamada? ¿Por qué este lugar? Porque el Señor quiere que hagamos la voluntad de Él. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tenemos que entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Versículo 12. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjate tú la persecución al extremo que había llegado, que iba casa por casa y a todos los creyentes los tomaba, varones o mujeres, los arrastraba y los metía en la cárcel. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, hay otro nombre que les dije que se quedaran con él, ¿se acuerdan? Les dije que se quedaran con Esteban y el otro es Felipe. Ok, aquí sale en escena Felipe. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Aquí vemos que un hombre que tampoco se quedó simplemente sirviendo la mesa, sino que él quizás estaba viendo el momento en que su hermano Esteban, aquel que servía las mesas junto con él, aquel que formaba los 7 diáconos de aquel momento, estaba siendo apedreado y él estaba quizás observando de lejos lo que estaba pasando y sintió temor como él, como muchos de los que salieron y se expandieron en diferentes lugares. Dice que Felipe también fue ¿a dónde? A Samaria. Pero dice que mientras iba caminando, iba predicando el Evangelio, predicando a Cristo. Y la gente unánime escuchaba y atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense ustedes lo que estaba aconteciendo a través de la vida de Felipe. También estaba siendo usado grandemente por Dios, por el Señor. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ustedes se acuerdan que una mujer a nuestro Señor Jesucristo se le presenta en un pozo. ¿Se acuerdan? El Señor tiene una conversación ¿con quién? Con una samaritana. Y tiene una conversación con ella de tal manera que dice, creo que eres profeta. Y se va a Samaria y busca y anuncia y dice, creo que he conocido al profeta, he conocido a un hombre, vengan conmigo. ¿Se acuerdan? Dicen que todos llegan y empiezan a ver a Jesús y hablan con él. Cuando Felipe va a Samaria y comienza a hablar y comienza a predicarles el Evangelio, quizás muchos de ellos dicen, él nos está hablando de aquel hombre que una vez tuvimos un encuentro. Quizás muchos de ellos habrían escuchado a Jesús. Y dice que empezaron a creer y empezaron a ver señales y hubo sanidad, hubo liberación y empezó a haber un avivamiento en Samaria, un despertar, algo bonito estaba aconteciendo en aquel lugar. Y gracias a que Felipe llegó ahí a esa ciudad. ¿Pero por qué llegó? Por lo que aconteció en Jerusalén. En Samaria no hubiese acontecido lo que estaba pasando si en Jerusalén no hubiese causado la persecución que hubo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las cosas que el Señor permite? ¿Se acuerdan también cuando el pastor compartía de que por qué José no tenía que pedir perdón, o sea, no tenía que perdonar nada? ¿Por qué? Porque lo había permitido Dios. Porque Dios había permitido todas estas consecuencias. ¿Para qué? Para que ustedes sean bendecidos, para que no os falte de nada. ¿Se dan cuenta cómo Dios permitió que Esteban muriese en Jerusalén para que el Evangelio fuera esparcido y pudiera llegar las bendiciones a otros lugares? ¿Te das cuenta cómo el Señor permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para no estancarnos, hermanos?
A veces entramos en un confort, a veces nos acomodamos y ya nos acostumbramos a lo que estamos. Venimos a la iglesia los jueves, vengo el domingo, escucho brevemente las palabras de Dios por internet, otras veces leo y ya está. Y ya he llegado hasta este límite cuando la palabra de Dios dice que debemos ir creciendo, aumentando como la luz de la aurora, así crece el justo. Cuando deberíamos ir creciendo constantemente, no estancarnos. Por eso el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, para llevarnos a un nivel mayor, para zarandear nuestra fe y decir, hijo, no te me duermas. Y eso que permite el Señor nos lleva a orar más. Y quizás eso que me permite el Señor vivir me lleva a leer la palabra más. Y quizás esa cosa que estoy viviendo en este momento me lleva a congregarme, a desear, buscar más de Dios. ¿Por qué? Por lo que el Señor permite en nuestras vidas. Y dice que en Samaria que empezaron a escuchar la palabra y hubo un gran avivamiento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por ese mártir, por usar a Esteban en ese momento! Porque entonces otras ciudades comenzaron a ser bendecidas. Y dice que en Samaria se comienza a escuchar que hay tanto avivamiento y tantas personas convertidas que llega a los oídos de los apóstoles. Y los apóstoles, recuerden que está en Jerusalén. Y envían a ¿quién? Pedro y Juan, para que ellos sigan predicando y sigan anunciando el evangelio en aquel lugar. Pero después se le presenta un ángel, y quiero que me acompañes en el capítulo 8, versículo 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, Felipe podía haber dicho, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo es que hay un avivamiento y el Señor me está usando tremendamente en este lugar y ahora me está pidiendo que descienda a Gaza por el desierto? Aproximadamente 90, 100 kilómetros tuvo que caminar para llegar al lugar donde tenía que llegar. En un desierto solo, pasó de ir por caminos y ciudad predicando el evangelio a estar en el desierto solo. Él no se cuestionó, él no dijo nada, él obedeció. Él obedeció la palabra de Dios. Y Dios muchas veces va a usar así nuestras vidas. De decir, Señor, pero si estaba tan bien, si estaba siendo bendecido, si estaba recibiendo, estaba creciendo y de repente, ¿por qué me ha dado este giro mi vida? ¿Por qué? Para bendecirte aún más. Para enseñarte aún más. Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y la voluntad de Dios es buena, como les he dicho, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nuestras vidas, incluso lo mejor. Quizás para nosotros no lo entendemos, pero es lo mejor. Por eso Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Felipe obedeció. Felipe fue donde le dijo aquel ángel. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, un hombre muy importante, no era cualquier persona, tenía un gran cargo. Dice que venía por ese camino, por ese desierto, en un carruaje, en un carro, leyendo Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo creo que Felipe dice, esta es la oportunidad más grande que puedo tener yo. Este hombre está leyendo las Escrituras y está leyendo una profecía extraordinaria y le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo
o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Desde Isaías comenzó Felipe a darle un sermón hasta Jesús. Imagínense ustedes la predicación tan grande que le mandó Felipe en ese carro, ellos dos solos, compartiéndole la palabra. O sea, el momento más grande y hermoso que podía haber tenido Felipe con esta persona. El Señor va a permitir en nuestras vidas que podamos también tener encuentro con personas a las cuales el Señor quiere tocar sus corazones, quiere transformar sus vidas. Y nosotros tenemos que tener la valentía de predicar el evangelio, de hablarle a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos lo que el Señor va a hacer en esas vidas. Yo a veces cuando le estoy hablando a alguien que tiene interés de la palabra y me dice, pero esto es así, y tiene como ganas de saber más. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Se han encontrado con esas personas? De que quieren saber más y quiere que le sigas hablando. Pues yo le empiezo a hablar y cuando llego a mi casa digo, Dios mío, yo no sé qué vas a hacer con la vida de esta persona. No sé si será un gran predicador, será un maestro, será un evangelista, será un gran hombre de Dios, una gran mujer, Dios mío. Pero gracias por darme la oportunidad de ser usado en ese momento para llevarle la palabra de Dios. Y en este momento Felipe se estaba dejando usar por el Señor, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Si el eunuco hizo esta pregunta es porque ya Felipe le había explicado lo que era el bautismo, la importancia. Y cuando él está escuchando todo esto, me imagino que él tiene tantas ganas de hacer y servir y hacerlo establecido, que cuando ve el agua le dice a Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Fíjese la recomendación. ¿Tú quieres ser bautizado? ¿Sí? Bueno, la recomendación es esta. ¿Tú crees de todo corazón? ¿Hay realmente una convicción en tu corazón? Sí, dijo, ¿tú crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es tremendo, esto es extraordinario. Él entendió lo que verdaderamente les estaba diciendo Felipe a través de esta predicación. Y aquí vemos el orden. El orden es, ¿tú crees? ¿Tú aceptas al Señor como tu único Salvador y que es el Hijo de Dios? ¿Tú crees en ello? Pues entonces puedes dar el paso del bautismo. Lo que no puedes es aceptar y bautizarte sin saber verdaderamente qué es nuestro Señor Jesucristo. Si no hay convicción, si no sabemos qué es ese paso tan importante que vamos a hacer. No, primero creemos, tenemos la certeza y la convicción de lo que ha significado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro que creo. Y entonces el paso sería el bautizarse, como lo hizo él. Como vamos a tener pronto la celebración del bautismo, el 20 de este mes, sábado por la mañana. Entonces, dijo él, creo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe tampoco perdió el tiempo, hermano. Felipe era un hombre diligente. ¿Tú crees? ¿Tienes convicción? Veo que sí. Aquí está el agua, nada nos impide, vamos al bautismo. Y lo bautizó automáticamente. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Eso es tremendo. Lo que Felipe estaba experimentando era algo extraordinario, pero no se olviden cómo comenzó este hombre. Jamás se olviden de cómo comenzó sirviendo a la mesa. Así lo llamó el Señor, sirviendo a la mesa. Terminó haciendo grandes señales en Samaria, usado por Dios. Obedeció y fue a un desierto donde tuvo un encuentro con un eunuco muy importante. Este hombre tuvo un encuentro con Cristo, es bautizado y dice que el Señor lo toma. ¿Y dónde lo lleva? A otro lugar. Eso es tremendo. Imagínense que el pastor está predicando, lo toma y lo lleva a Jerusalén. Hermano, eso pasó. Eso pasó con un siervo de Dios. El Señor lo tomó y lo llevó en otro lado. Son las cosas del Señor.
Pero ¿sabes? Lo que nos enseña esto, que estos dos siervos comenzaron sirviendo al Señor en lo que sea. En lo que sea, les dio igual. Yo quiero servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Te da igual en lo que sea? ¿Te da igual el área? ¿O vas a decir, no, mira, a mí esa área, yo creo que a mí el Señor no me llamó a eso? A mí el Señor me llamó a evangelizar, a mí me llamó a ser predicador. No, a mí me llamó a ser maestro. Hermano, perdone, creo que se ha confundido. No hemos entendido entonces qué significa ser hijo de Dios. Un hijo de Dios está dispuesto a servir el área que sea, da igual el llamado que tenga. ¿Que soy evangelista? Da igual, yo limpio la iglesia. ¿Que soy maestro? Da igual, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que pintar? ¿Qué hay que mover? ¿Qué hay que hacer? Pastor, dígame lo que sea. Y hay que ser diligente, porque ahí es donde el Señor va a comenzar a abrir puertas y va a comenzar a bendecir tu vida, como lo hizo con estos hombres. Y quiero terminar con este versículo, porque para mí me impactó muchísimo. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 21. Estamos avanzando hojas, pero estas hojas significan 20 años aproximadamente. 20 años después. En Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con los que él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en una casa de Felipe, dice, entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Saben quién es, no? Ya no es Felipe el diácono, ahora se le conoce Felipe el evangelista. ¿Quién entró en esa casa? ¿Quién entró en esa casa? Pablo, muy bien. ¿Saben ustedes qué hizo Pablo antes? Era el hombre que estaba en la presencia cuando estaban siendo apedreados en ese momento, Esteban, donde todos los hombres que estaban ahí arrojaron sus capas en los pies de él, diciendo la autoridad que ejercía Saulo en ese momento. Y que quizás Felipe estaba escondido viendo lo que le estaba pasando a su hermano, que estaba siendo apedreado, y que estaba Saulo, y que quizás Felipe se enteró que Saulo entraba por las casas arrastrando a los creyentes para meterlos en la cárcel. Pero tiempos después el Señor tiene un encuentro con él, lo convierte, y Pablo comienza a predicar el evangelio, y resulta que nada más y nada menos que 20 años después se encuentra en Cesarea y va a la casa de Felipe para posar ahí. ¿Sabes qué nos enseña eso? 1, restauración. Entender, aceptar la voluntad de Dios a pesar de lo que ha pasado antes. Porque hemos sido una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y yo no sé qué es lo que ha pasado en tu vida o quién se ha metido contigo, qué mal te han hecho en tu vida. Pero el Señor lo que nos llama es saber perdonar. Porque Felipe aprendió a perdonar, pero no solamente aprendió a perdonar, sino lo hospedó, abrió su hogar, su casa para que entrase él y estuviese ahí. Dice que varios días se hospedó en ese lugar. Y también vemos a dos personajes en ese hogar diferente. Uno que tenía un ego aquí de alto. Yo soy fariseo, yo soy de la tribu de Benjamín, celoso de las escrituras, estudiado bajo los pies del mejor maestro, Gamaliel, presumía de lo que sabía. Saulo, presumiendo del conocimiento. Sin embargo, vemos a otro hombre que comenzó sirviendo las mesas humildemente. Uno ha sido tratado por el Señor y tuvo que reconocer que su conocimiento y todo lo que sabía ahora en el Señor era basura por amor a Cristo. Y el otro comenzó el Señor a bendecirlo de tal manera que ahora no era Felipe el diácono, sino Felipe el evangelista, porque llevó el evangelio en cualquier parte donde se encontraba. Y ahí tuvo ese encuentro Pablo con Felipe, de tal manera que dice que un profeta se acercó a esa casa, llamado Ágabo, y le quitó el cinturón a Pablo, y se ató en las manos y los pies, y profetizó sobre él, y dijo: el dueño de este cinturón le harán lo mismo cuando suba a Jerusalén. Y los hermanos se entristecieron y le dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén, te están esperando, te van a agarrar, te van a meter en la cárcel, van a hacer contigo lo que sea. Dice que lloraban. Y Pablo dijo: hermanos, dejen ya de ponerse en esta situación de llorar. Ustedes no han entendido nada.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo que vivo, lo vivo por amor a Cristo. Y si yo tengo que perder mi vida en Jerusalén, la perderé. Pero yo quiero servir a mi Dios. Y dijo que eso no lo detuvo y fue a Jerusalén. Pero esta porción que hemos estudiado nos enseña que el Señor tiene un llamado a cada uno de los que estamos aquí. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos algo que el Señor quiere que llevemos a cabo. Por eso estás con vida. Si no fuese así, ya estuviésemos en la presencia de Dios. Pero como nos sigue manteniendo de vida es porque hay una voluntad de Dios que se tiene que revelar, manifestar en nuestra vida. Déjate usar por Dios. No pelees por el llamado que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. ¿Quieres dejarte usar por Dios? Cierra tus ojos, hermanos. Voy a pedir a los de la alabanza si pueden subir. Dios es bueno, ¿sabes? El Señor quiere en estos tiempos hombres y mujeres diligentes, que estén dispuestos a servir al Señor en el área que sea, da igual. Y déjame decirte algo, entre más desapercibido pases entre las personas, mejor. Porque hay alguien que no vas a pasar desapercibido y es nuestro Dios. Él va a ver tu esfuerzo, Él va a ver tus ganas de servir. Él va a ver la diligencia que tienes por servir en medio de las necesidades. Él va a ver que a pesar de tu poca fuerza, haces lo posible para que todo pueda seguir adelante. Eso lo ve el Señor. Quizás el hombre no está valorando tu esfuerzo. Quizás el hombre está pasando desapercibido todo lo que estás haciendo. Pero hermano, una de las cosas que yo he aprendido, una de las pocas, porque considero que tengo que aprender muchas, es aprender a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Porque cuando he intentado de que el hombre vea lo que hago, he salido decepcionado, he salido triste. Y eso me ha enseñado el Señor a que todo lo que hago, lo hago para Dios. Que todo mi esfuerzo lo valora Dios. Que la situación en la que estoy viviendo, Dios toma nota de ella. Pero es que no solamente en la parte buena, sino que el Señor también toma nota de todo aquello que no le agrada. Vamos a hacer lo posible, hermanos, por agradar a Dios. ¿Sabía que las Escrituras dicen muchas cosas de las cuales le agrada a Dios? Si nosotros amamos a Dios, vamos a intentar agradarle en todo. En pensamiento, conducta, en todas las decisiones que podamos tomar, pero que sea para agradarle a nuestro Dios, porque Él es bueno. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque nos acercamos, Señor, a las Escrituras, Dios mío. Y cuando leemos cualquier personaje, Dios mío, tú nos hablas, tú nos enseñas. Y estamos tan agradecidos, Dios mío, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra poca fuerza, a pesar de nuestros errores, Dios mío, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bondadoso, Señor, y nos ayudas a perseverar, a continuar, a seguir adelante. Padre, ayúdanos a ser diligente, a ver las necesidades, Dios mío santo, para poder servirte, Señor, en medio de cada una de esas necesidades. Danos la oportunidad, Dios mío. Danos la oportunidad de poder servir en tu reino, Señor, en cualquier área, en cualquier lugar donde nos encontremos, Dios mío. Solamente vivimos para servirte, Señor. Al único, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores que has puesto, Dios mío. Gracias por cada una de las personas que se han ofrecido, Señor, a trabajar en cualquier necesidad que tenga la iglesia. Gracias, Dios mío, por los que están trabajando, Señor, en el tema de las luces, del sonido, de los ordenadores, de los que están atendiendo en las puertas, Dios mío, a los que sirven la Santa Cena, Dios. Gracias por cada una de las personas, Señor, que limpian la iglesia, Padre, para encontrarla limpia, los que ponen las sillas, los que atienden el rastro. Dios mío, gracias, Padre, porque sé que quedo corto por cada una de las personas que ponen un granito de arena, Señor, en medio de este reino tan grande y maravilloso, el cual, Señor, tú nos has llamado. Gracias por esta preciosa familia en la fe, Señor. Y gracias por los que han de venir y congregarse con nosotros. Que realmente, Señor, sean bien atendidos y que puedan sentir el amor
tuyo en este lugar, Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en el llamado que ha hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, te animo a que te pongas de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno.